Hola, ¿qué tal a todos? Como director del Centro de Estudios de Gestión y Costos, CEGIC, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, me complace mucho presentar al profesor Jorge Sardi, quien coordina el trabajo sobre metodologías genéricas para la implementación de un sistema de costos, siendo una de las comisiones conformadas en este centro de estudios para desarrollar temas de investigación. En oportunidad de la realización del ECON 20, importante evento anual organizado por nuestra facultad, la comisión mencionada se referirá al tema ciberseguridad, quinta y última etapa en un proceso de implementación del sistema de costos, que surgió como algo colateral, denominada pruebas, puesta en marcha y mantenimiento. En su desarrollo, los expositores harán referencia a ciertos aspectos a tener en cuenta para garantizar la seguridad física, la seguridad lógica y la operatoria continua de los sistemas de procesamiento e información de costos soportados por tecnología informática, con el fin de lograr la protección de los mismos ante la posibilidad de ciberataques y de violación de datos. Es un tema que no se presenta con un desarrollo habitual, más aún vinculado con la problemática de la implementación del sistema de costos. Considero que la exposición a la cual hoy tienen la oportunidad de acceder, conjuntamente con lo ya desarrollado en las etapas anteriores, constituye un trabajo que significa un aporte relevante a la profesión de ciencias económicas en general y a nuestra disciplina en particular. Ahora bien, ya en tren de comentarles cuál es el currículum principal, digamos, lo más destacado de los profesores que van a estar a cargo de la comisión, de la exposición. Comenzamos con Jorge Sardi, que es contador público de la UBA, con una larga trayectoria docente. Es profesor asociado interino a cargo de la Cátedra de Sistema de Costos, es profesor adjunto regular en la misma materia, integrante del Consejo Académico de la Comisión de Estudios en Gestión y Costos y coordinador de la comisión que hoy presenta este trabajo. Tiene una destacada trayectoria laboral en empresas importantes del sector privado, vinculadas con la indumentaria, textil, higiene, vinculada también con artículos de tocador y en la industria papelera. También ha desarrollado trabajos de asesoramiento de costos en el sector público, específicamente en la implementación del sistema de costos. Seguimos con Joana Dresek, que es contadora pública de la UBA, que está cursando actualmente la carrera de licenciada en Administración, que se ha desempeñado como docente en esta Facultad de Ciencias Económicas en materias correspondientes al Departamento de Contabilidad. En materia laboral trabaja desarrolla actividades en una importante empresa distribuidora de servicios eléctricos, habiéndolo hecho también tanto en el departamento contable como en el departamento de impuestos, y cuyo conocimiento en materia informática, vinculada con el dominio de SAP, le ha permitido, ante la decisión de la organización de efectuar un cambio en los sistemas de ambos departamentos, trabajar y aplicar sus conocimientos específicamente en eso, y por ende en el trabajo que hoy ustedes van a acceder. Nicolás Castelnuovo, otro destacado integrante de la comisión, es licenciado en Administración de la UADE, también está cursando actualmente el posgrado de especialización en costos y gestión empresarial en esta Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También es docente, es auxiliar docente de la materia de sistemas de costos en nuestra facultad y también en la UADE. Y finalmente Nicolás Caraballo, que es también estudiante de la carrera de contador público en nuestra facultad. Con lo cual nosotros lo que estamos propiciando en nuestros trabajos de investigación es que participen abiertamente tanto profesores con su experiencia, con un desarrollo profesional aquilatado a través de años de actuación, estudiantes y gente de posgrado y especializándose en nuestros posgrados,
con lo cual estamos integrando los distintos estamentos, tratando de sacar el mayor provecho posible y la interrelación entre los mismos. Bueno, los dejo ahora con la palabra del profesor Jorge Sardi y disfruten del contenido de la misma. Hola, antes de iniciar la exposición del tema que nos ocupa en este evento, en esta oportunidad quiero agradecer poder participar. Es la segunda oportunidad que estuvimos en el 2019 los integrantes de esta comisión que forma parte del Centro de Estudio de Gestión y Costos. Está abocado a investigar sobre una metodología genérica para la implementación de costos. Queremos agradecer, como les decía, tanto a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como incluso a los organizadores de este importante evento, la ECON 2020, que realmente es un potente y prestigioso espacio de intercambio de conocimiento profesional, que no abundan. Este equipo que conforma la comisión, que hoy me acompañan, está Joana, antigua alumna y hoy colega profesional, contadora pública. Está Nicolás Castelnuovo, licenciado en administración, que bueno, nos hemos conocido y mostró su interés en sumarse a este equipo de estudio, cursando el curso de especialización de posgrado. Y también nos acompaña Nicolás Caraballo, que es el Benjamín del equipo de investigadores. Está desarrollando su carrera de contador público en la UBA y que ha mostrado interés de un par de años para acá. O sea, todos ya estuvieron ellos acompañándome en la exposición del año pasado, como les decía, del 2019. Bueno, esta comisión, que como les decía, se ocupa específicamente de indagar, de investigar, de desarrollar una metodología genérica para implementar sistemas de costos. En un momento nos paramos sobre la quinta etapa de esta metodología, que trata ya de las pruebas, de la puesta en marcha, de un seguimiento y un mantenimiento del sistema. Y dentro de esta cuestión se nota, se destaca el tema de la tecnología informática. Es decir, hoy en todo tipo de organización, sea una empresa o un ente sin lucro, desarrolla gran parte de sus ciclos administrativos o de negocios, incluso en plataformas informáticas integradas, incluso. Y eso nos llevó a indagar un poquito en cierto tipo de recaudos, medidas y marco que hay que darle al desarrollo de estas programaciones, de estas integraciones de los sistemas de información. La idea es garantizar la seguridad de la información de este activo intangible. Imaginen ustedes que en el sistema de costos desembocan cuestiones técnicas, cuestiones de ingeniería, en muchos casos, de tecnología, de información sensible, y por lo tanto todo eso merece un marco específico de contención. Incluso nosotros vamos a ver que desde la faceta legal hay mucho por responder, ¿no es cierto? Es decir, que no se trata solo de una cuestión técnica, sino que hay que atender determinadas cuestiones que tienen que proteger desde el punto de vista legal a la empresa usuaria, como a sus integrantes. Por eso, lo que vamos a ir manejando hoy como dos grandes ejes temáticos es cómo gestionamos esa tecnología. Vamos a ir recorriendo. Por un lado, vamos a imponer una introducción al marco de conceptos que implica el sistema de costos y esta metodología de implementación, para después pasar a las cuestiones específicas que tienen que ver con todos los recaudos de lo que hablábamos de la seguridad informática. Ahora vamos a ver si podemos establecer una presentación que nos vaya guiando para ir desarrollando los temas ordenadamente. Vamos a manejarnos, la verdad, que con la mejor voluntad que podamos, debido a que
dar una exposición en forma presencial para coordinar determinadas cuestiones es, es posible de una manera, y cuando hablamos de coordinar por estas cuestiones remotas, que fue otro de los ejes en que nos paramos, porque sabemos que hay ciberataques, sabemos que hay riesgos de robo de datos, etcétera, pero si hay algo que hizo explosión fue el teletrabajo. Es decir, que hay una innumerable cantidad de información que está circulando por las fibras ópticas, para tomar por ejemplo, de esta ciudad, de Capital Federal de Buenos Aires, y que están siendo enlazadas y procesadas a través de redes Wi-Fi domésticas. O sea, fue tan abrupto el cambio que provocó el aislamiento social preventivo que hizo multiplicar la operación remota de todo sistema, no solo de un sistema de costos. Así que, bien, esto es lo que nos fue llevando a indagar un poquito más en la cuestión de la gestión de la tecnología informática y de la seguridad de la información que se procesa a través de un sistema de costos, ¿no es cierto? Así que la idea es brindar un marco, ir desarrollando a lo largo de esta exposición, un marco que brinde lineamientos para garantizar la seguridad física, lógica y esa operatividad remota continua. Hoy hablo, a ver, siempre podemos hablar de remoto desde hace muchos años, donde hay una planta fabril, por ejemplo, donde se ingresan datos de operación y en determinado lugar a kilómetros y hasta miles de kilómetros se procesa esa información. Bueno, hoy se multiplicó por esta cuestión del teletrabajo, por ejemplo, sin duda, y la idea es ir recorriendo medidas que mitiguen esos riesgos, o sea, analizar, identificar esos riesgos, mitigarlos, ver los costos asociados. Hay costos asociados de sufrir el impacto del riesgo, como hay costos asociados en la mitigación de esos riesgos, ¿no? Tomar medidas para mitigarlo. Entonces, bueno, ver cómo se abordan y realmente se enfrentan ese entorno de amenazas. Como les decía, en la Argentina, en nuestro país, hay una serie de normativas que hablan de todas las cuestiones de confidencialidad, del manejo de la información, de la protección de datos personales, incluso de las sanciones, porque está incluido en el Código Penal cuáles las medidas punibles ante una violación a la documentación e información. Por último, quiero dar ahora el paso a Nicolás Caraballo, que nos va a hablar, a Nicolás Castelnuovo, perdón, que nos va a hablar de ese marco mínimo conceptual que hablábamos de sistemas de costos y la metodología. Adelante, Nicolás, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación y a todos los asistentes por participar de este evento. En primer lugar, antes de continuar con los temas específicos vinculados con la seguridad de la información, nos parece oportuno comentar qué es un sistema de costos y qué características lo definen para darle un marco al trabajo. Un sistema de costos es un sistema de información contable a través del cual se procede a determinar, registrar y analizar los sacrificios económicos en los que ese ente incurre para la producción de un bien físico, la prestación de un servicio o bien el desarrollo de cualquier otra actividad no lucrativa. Cuando hablamos de determinar un costo, nos referimos a medir el costo y también poder asignar ese costo a las unidades de costeo que se definan. La registración tiene que ver con la memorización de los datos de costos en registros auxiliares y analíticos propios de la disciplina contable, y analizar un costo consiste en conocerlo para poder gestionarlo, reducirlo, racionalizarlo, o bien para también poder tomar o adoptar decisiones que permitan cumplir con el objetivo o propósito fundamental de ese ente. En la próxima diapositiva lo que vamos a ver es los lineamientos o parámetros que de alguna manera definen o caracterizan un sistema de costos. Estos parámetros son 4. Por un lado tenemos el mecanismo de concentración o acumulación del costos, en el cual está íntimamente vinculado, relacionado con la naturaleza de la actividad que desarrolla esa empresa, esto es, costos por órdenes específicas o costos por procesos.
También tenemos que tener en cuenta la base temporal para la formulación de los datos del costo, el cual puede ser en base histórica, es decir, utilizar costos reales o resultantes para la formulación de ese costo, o bien datos predeterminados, el cual puede ser estimado o estándar. También tenemos que definir la concepción de costeo o el criterio que se utilice para evaluar los productos, en el caso de una empresa fabril, ¿no? Por supuesto, y también para exponer el resultado. Existen dos criterios o concepciones de costeo que han sido muy discutidas también en lo que es la doctrina de costos, que es costeo por absorción, ¿sí? O costeo completo o integral, como también se lo denomina, y costeo variable. Y por último, el método de evaluación de flujo de costos, que se utilice fundamentalmente para evaluar los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados, el cual puede ser tradicional, los métodos que seguramente muchos de los alumnos y profesores conocen, ¿no? PEPS, WEPS, PPP y demás, o bien valores corrientes para el descargo del inventario. Siendo un poco más específicos y relacionando el tema con los pasos para implementar un sistema de costos, en la diapositiva siguiente, podemos ver que para poder implementar un sistema de costos, previamente debemos realizarnos algún par de preguntas que tienen que ver con lo que la empresa, ¿sí?, que va a implementar el sistema de costos busca o espera de su sistema al momento de implementarlo. No es lo mismo, ¿sí?, determinar costos y resultados a través del sistema de costos que simplemente, sino presupuestar, controlar la gestión, fijar parámetros de eficiencia, evaluar desempeños. Se quiere utilizar el sistema de costos para tomar decisiones, ¿sí? Según cuál sea el propósito que la empresa tenga al momento de implementar ese sistema de costos, serán los parámetros que se definan o que se combinen, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta qué medidas de control y seguridad existen en los sistemas actuales de costos y si se contempla o no la mitigación de riesgos en los procesos de costeo. Los pasos para poder implementar un sistema de costos básicamente son 5. El primero es el relevamiento global de la organización. En este primer paso lo que se busca es tener un acercamiento o una aproximación a las características generales de la organización, como por ejemplo en qué mercados opera, qué productos o servicios presta, qué locaciones tiene la empresa, cuál es su organigrama, ¿sí? Características más bien generales de ese ente al cual se va a implementar el sistema de costos. Luego se realiza un relevamiento operativo que tiene que ver con el análisis de los parámetros físicos de la operación. Por ejemplo, qué centro de costos existen en la empresa, cuáles son los diferentes recursos en los que esa empresa incurre para poder llevar a cabo el objetivo, y también el análisis de la capacidad de cada centro de costos. Generalmente lo que se realiza es un mapeo, ¿no?, del proceso productivo, porque para poder determinar costos y analizarlos, previamente debemos conocer y empaparnos del proceso productivo que lleva adelante la empresa. El tercer paso tiene que ver con la definición de las necesidades de información, es decir, para qué la empresa quiere el sistema de costos. Y como vimos, los propósitos genéricos son básicamente 3, ¿sí? Evaluar inventarios y determinar resultados, planificar y controlar las operaciones de la empresa, o bien utilizar el sistema de costos como soporte para la toma de decisiones. Esos son los 3 grandes propósitos genéricos, podríamos decir, de implementar un sistema de costos. Luego, la etapa de diseño e implementación propiamente dicha. En esta etapa se genera un manual de costos, ¿sí?, que refleja todo el trabajo realizado con anterioridad, los criterios, los procesos, los mecanismos de costeo y también, y vinculándolo con el tema que nos ocupa en el día de hoy, las medidas de seguridad, ¿no?, que se implementan en ese sistema de costos para poder mitigar el riesgo y conservar la documentación. Y por último, el último paso tiene que ver con la puesta en marcha de ese sistema de costos que se diseñó previamente, ¿sí? Al momento de poner en marcha el proceso, también se tienen que realizar pruebas para controlar su funcionamiento y también para
tener en cuenta estas medidas de seguridad que mis compañeros van a desarrollar más específicamente, por lo cual les cedo la palabra. Bueno, los recuerdos básicos hay que tener en cuenta en cuanto al proceso informático. En primera instancia, identificar, revelar los riesgos significativos en base a proceso y evitar eventuales perjuicios como consecuencia del uso de costos de soporte digital, ¿no? En la otra diapo podemos intentar ciertos términos claves, ¿no? En cuanto al proceso de la información. Entre ellos está el usuario, que vendría a ser la persona que va a ingresar datos al sistema de costos. Tenemos la clave de identificación, que es la cual se identifica para ingresar al sistema. Está la identificación personal, que es la cual se le va a dar acceso para que pueda acceder a cierta información, dependiendo del cargo que tenga. Están los hardware y software de la empresa. El hard vendría a ser todo el elemento como puede ser computadora, notebooks, discos extraíbles para poder acceder a la información. Y el soft es más que nada aplicaciones o sistemas integrales como gastar todos los datos, digamos. Bueno, como se comentaba al principio, está el teletrabajo, que es que se puso más de moda este último tiempo, la facilidad de poder acceder a la información que sea remota sin estar dentro de las dependencias. Está el único entry, que es cuando se ingresa el dato por única vez para evitar manipulaciones de los datos. Están también, bueno, lo que es información, ¿no? Lo que es confidencial, interés público, digamos. La confidencial es la que va a tener más controles para el acceso, para que no se pueda divulgar. Información sensible, como puede ser los datos de personal, datos de socios, mismo los datos de costos, que son no publicables. Y la información pública, que es la que tienen acceso en todo el público. Las responsabilidades que tienen que tener, digamos, en base al soporte, digamos, de seguridad digital, es que todos los empleados se comprometan a no divulgar los datos de información sensible, ¿no? de la empresa que ellos manejen, tanto de la operación como de comercio. Toda esta parte va a ser los gerentes de las operaciones son los que van a tener que inculcar estas políticas en cada sector. Bueno, en la cultura corporativa de la seguridad, cada usuario va a firmar una declaración jurada como norma de control básica, como para responsabilizar al usuario de la información con la que va a contar, para que se comprometa a no divulgarla, ¿no? Más que nada como un resguardo para la empresa, más que nada de que cada uno firme una declaración jurada, comprometiéndose a no divulgar dichas informaciones. Normalmente se hace por escrito. Cualquier modificación en cuanto al tema de seguridad va a transmitir a través de los canales oficiales, y todo este tipo de información tiene que ser de conocimiento público dentro de la organización. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera que va a seguir llevando estos temas. Gracias.
Bueno, cuando hablamos del resguardo de la información, los integrantes del área de costos, como cualquier integrante de la empresa, son responsables por los archivos electrónicos laborales, que es toda aquella información vinculada con su actividad para poder realizar sus tareas. Deben velar por el cuidado y protección, y el objetivo es evitar pérdidas o daño de la misma, incluso si pudiera ocasionar la interrupción de operaciones de la empresa. Cuando se trata de plataformas integradas, el resguardo opera en forma sistemática de acuerdo con el desarrollo de la misma. Incluso existen un backup semanal o mensual de acuerdo a procedimientos de la empresa. Pasamos a la siguiente. Bueno, cuando hablamos de evaluación y mitigación de riesgos, un punto importante y clave es que la organización adopte en sus sistemas de ingeniería de software, que es utilizado actualmente para cumplir con los más altos estándares de proceso, para resguardar la información de los usuarios y la empresa. Las organizaciones necesitan generar aplicaciones para interactuar con los nuevos modelos de negocio y de operaciones. El análisis de riesgo es una actividad importante en las especificaciones de requerimientos de seguridad y confiabilidad de la información. Implica la identificación de riesgos que puedan derivar en accidentes o incidentes, y es necesario requerir que los sistemas garanticen dichos riesgos y que no ocurran, o si ocurren, no se traduzcan en un incidente, eventos que pueden abordarse o no, de acuerdo a su índole, o accidentes, eventos que ocasionan un daño. Existen varios autores que hablan de las etapas de procesos. Nosotros vamos a mencionar 4. La identificación del riesgo, esto depende del entorno en que se usa el sistema. Análisis y clasificación del riesgo. Aquellos potencialmente serios y probables se seleccionan para un mayor análisis. Tercero, descomposición del riesgo. Cada riesgo se analiza para descubrir la causa raíz y potenciales dichos del riesgo. Reducción del riesgo. Se hacen unas proposiciones de formas para reducir, mitigar, eliminar incluso ese riesgo identificado. Pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de confidencialidad de la información, todos los usuarios tienen la máxima responsabilidad con respecto a la seguridad y confidencialidad de la información que disponen. Toda información confidencial debe ser guardada de manera integral y solo compartida con quienes deben conocerla. Por ejemplo, entre departamentos, de todos modos, normalmente existen procedimientos que los describen. El deber de no revelar información confidencial es de aplicación obligatoria incluso cuando ha finalizado el vínculo laboral. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de identificación y autentificación de la información, algunas palabras claves ya le hemos mencionado anteriormente. La clave de identificación es equivalente a la firma personal, como medio de identificar a los efectos del acceso a los sistemas y a la información. ¿Quién no utiliza claves para ingresar a la computadora, a los sistemas, incluso cuando se debe autorizar? Las diferentes claves y en sus actualizaciones es primordial, aunque parezca engorroso, y permite proteger a los usuarios y a la empresa. El uso indebido de las claves de identificación debe ser sancionable, tanto para el titular de la clave como para quien indebidamente la usó, sea con consentimiento o no de aquel. Se ve mucho en las empresas el compartir las claves y no es recomendable, ya que cada usuario tiene un perfil y un rol autorizado. Por favor, pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de legalidad de software, prohíbe el uso de software adquirido para ser utilizado en otros equipos que no sean para el cual ha sido licenciado. La falta de cumplimiento de ello puede tener consecuencias legales para el usuario y la organización. También se debe prohibir el uso de software de descarga pirata. En las empresas, las descargas de actualizaciones o nuevos programas por parte de los usuarios está normalmente bloqueado. En caso de ser necesario para realizar las tareas comunes de la empresa, se debe solicitar a sistemas, que lo realiza, ya con ellos son autorizados y tomarán las medidas necesarias para hacerlo de forma segura. El software que no se ajuste a estas directivas de la empresa debe removerse de los equipos en donde se encuentre. Cualquier uso del software o información de la organización en forma ilegal o en contraveniencia de la seguridad informática debe notificarse a la empresa y a sistemas. Por favor, pasamos a la siguiente. Informe de incidentes. Como mencionamos recién, los usuarios deben comunicar si consideran que se encuentran en peligro, tanto la información que manejan como las de otros compañeros.
Normalmente las empresas tienen tickets de servicios para informar los problemas al área responsable. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Muy bien, gracias, Joa. De la misma forma que adhieren a estas responsabilidades que mi compañera mencionó, también debe adherir todo el personal contratado o empresas proveedoras contratadas a través de contratos, ¿sí?, que tengan cláusulas de confidencialidad, no solo por el tiempo que dure el contrato, sino también por un plazo extra, ¿no?, por un plazo mayor, para preservar la información que estas personas, estas organizaciones manejan y que puede ser muy peligroso que se difunda por fuera de la organización. Pasamos a la siguiente. Y también algo importante para aclarar es que toda modificación, mantenimiento, reparación de cualquier equipamiento, ¿sí?, de informática tiene que ser autorizado y realizado al amparo del personal técnico especializado para llevar a cabo esa tarea, ¿sí? Si es llevada a cabo por el usuario, debería ser este usuario asesorado por el área técnica siempre. Cuando hablamos de incumplimiento, todo incumplimiento de las disposiciones establecidas para la seguridad informática del sistema de costos, como cualquier otro subsistema de la organización, debe ser castigado. Cuando se trate de un empleado de la organización, aplicar las medidas disciplinarias, incluso generar el despido con justa causa de ser necesario. Cuando el incumplimiento fuese de un tercero, se tomarán todas las medidas consideradas pertinentes. Por ejemplo, la rescisión de un contrato sin previo aviso, sin derecho a reclamo por parte del responsable del incumplimiento. Cuando el incumplimiento causa un perjuicio cuantificable económicamente, se debe proceder de manera que el incumplidor repare el dicho daño a la empresa. Pasamos a la siguiente. Le paso la palabra a Jorge. Bien, para cerrar, esperamos que con estos aportes hayamos dado un marco para que resulte como una advertencia a todos los que desarrollan implementaciones, sea que actualizan un upgrade o porque van a reemplazar un sistema. Lo de la cultura organizacional es un tema preponderante. Probablemente en la Argentina no tengamos un ejercicio que se consustancie con lo que implica el esfuerzo intelectual y la confidencialidad de la información. Así que creo que esto es un aporte en ese sentido. No hay duda que el avance tecnológico gobierna no solo en las organizaciones, en las empresas, sino en todos los órdenes de nuestra vida. Hoy hay gente que en sus hogares se comunica de un dormitorio a otro con el WhatsApp. Así que tanta amplitud en la que participan estos medios, hay que usarlos con cuidado y con prudencia. Son una gran herramienta de mucha utilidad, facilita ese tipo de actividades, pero bien, hay que estar con mucho cuidado porque también hay una fuerza opuesta que trata de violar esa confidencialidad y esa propiedad intelectual. Por eso estamos hablando para la implementación de sistemas sobre plataformas tecnológicas, de sistemas de costos sobre plataformas tecnológicas, de prestar especial atención a la ciberseguridad y todo lo que hace la ingeniería de software. Sin duda es un avance, potencia la calidad de los sistemas, de las salidas de los sistemas de información, permite procesar una cantidad, un volumen que era impensable hace unos años atrás, y si bien favorece por ese lado, tengamos el cuidado de lo que estuvimos hablando hoy. Bueno, esto es todo, esperamos haberle brindado esa utilidad que pretendimos, y agradezco a mis colaboradores, a Joana, a Nicolás, al otro Nicolás, y bueno, nos estaremos viendo para otra oportunidad. Vuelvo a agradecer la oportunidad de haber compartido este espacio.